¿Cómo están? Comencemos con una palabra de oración. Padre bendito, gracias por tu amor, gracias por esta oportunidad de aprender de tu palabra, que nos hables, que nos instruyas, que nos guíes conforme a tu voluntad, a tu misericordia y a tu sabiduría. Permite que este tiempo sea de edificación. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, tenemos acá el día de hoy el estudio de Apocalipsis. No lo pude grabar, así que lo vamos a hacer en este momento. Y voy a compartir toda la lección que el día de hoy hice. Miguel Muñoz hizo dos preguntas. La primera es, ¿en qué momento podrían llevarnos a un concilio o sinagoga? Pues esa respuesta la vamos a dar el día de hoy en la clase que tenemos el día de hoy porque tiene mucho que ver con esa pregunta que nos hace. Y también en las siguientes semanas vamos a aumentar en esta explicación, vamos a darla con mayor detalle. Pregunta si cuando se dice que serán llevados a las sinagogas se está pensando en judíos. Pues no, no judíos, no todo el pueblo de Dios. Como digo, lo veremos ahora en mayor detalle en la medida que veamos esta lección. ¿Qué significa perseverar para ser salvo? Lo que el Apocalipsis nos enseña no es que perseverando nos convertimos en salvos, la salvación no es por obras, sino que la persona salva obviamente muestra su salvación a través de esa perseverancia. No es que perseverando voy a salvarme, eso serían obras. Lo que nos salva es Jesucristo. Por Jesucristo es que ahora podemos perseverar. Somos salvos y por eso podemos perseverar. El que persevera, ese es el salvo, ¿no? Ahí nos damos cuenta de quién es salvo y quién no. Bien, entonces ahora sí, comenzamos la lección. Y lo primero que tenemos antes de empezar Apocalipsis es acerca de este tema que hemos dicho, el rapto o el arrebatamiento. La palabra rapto tiene que ver con robar, con quitarle a alguien, a una persona, secuestrar a una persona, ¿no? La arrebatamiento es un término diferente. Harpax es en griego. Harpax es quitar, es tomar, es agarrar. Y eso es lo que te queremos ver el día de hoy. Primera que Corintios 15:50, Pablo dice algo interesante. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Hay que explicar eso. Pablo está hablando a los corintios y le dice que la carne y la sangre, o sea, nosotros con nuestro cuerpo, así como estamos, no podemos tener la vida eterna. No podemos entrar al reino de Dios con este cuerpo. Ni la corrupción hereda la incorrupción. No, este cuerpo se va a corromper. Es decir, se va a deteriorar, se va a dañar. La palabra corrupción significa algo que se malogra. El día que morimos, este cuerpo se pudre, se desaparece, se desintegra. La corrupción no hereda la incorrupción, lo que nunca se deteriorará, lo que nunca se dañará. He aquí, os digo un misterio, dice Pablo. Algo que estaba oculto, Él lo va a mostrar. No todos dormiremos. Esa palabra dormir también significa morir. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Sí? El que estuvo muerto primero resucita, pero ya no con el cuerpo de antes, sino con un cuerpo diferente. Y nosotros, que hemos quedado con vida, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo explica esto. Hay personas que murieron y que van a resucitar, pero con una nueva naturaleza, que es incorruptible. Y los que hayamos quedado a la venida del Señor, seremos transformados. No moriremos, sino transformados. Y lo explica mejor en Tesalonicenses, cuando dice, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis
acerca de los que duermen. Nuevamente la palabra dormir significa los que han muerto. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí le explica algo muy interesante. Nosotros los creyentes en Cristo Jesús tenemos esperanza. Los que no han entregado su vida a Jesucristo, pues no la tienen. Una persona que muere en Cristo tiene esperanza, a diferencia de aquel que muere sin Cristo. Es duro esta expresión y terrible porque estamos hablando de eternidad. Si una persona lograra vivir 100 años en esta tierra, no se comparan esos 100 años con una vida eterna. Esos 100 años se convierten en algo pequeñito a comparación de lo eterno. Todo lo que vivimos acá es efímero, temporal, pequeño y no se compara a lo eterno. Por eso, si estás en Cristo, si yo estoy en Cristo y morimos, tenemos esperanza. El que no tiene a Cristo, esto es terrible, no la tiene. Si muriera, su situación es bastante complicada. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta, habían varios cristianos que habían muerto por su fe. Y es por eso que él dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No quiero que ignores, sino que sepas. Para que no estés triste. Si sabes, no vas a estar triste. Vas a estar triste porque no sabes. Por eso quiero informarte para que sepas. Para que no nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Lo que dice a continuación es en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo estaba convencido que en esos días Jesús llegaba. Él ya se incluía. Él dice lo siguiente, ¿no? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, no seremos primeros. Primeros son los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Corintios, lo que acabamos de leer hace un momento, los muertos resucitan en nueva naturaleza y nosotros, ¿qué pasa? Somos transformados. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire, al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esto es tremendo. Y lo que vimos en Corintios, que primero los que murieron resucitan y obviamente con nueva naturaleza, esa naturaleza incorruptible, y nosotros que somos mortales seremos revestidos o transformados en inmortalidad y nos iremos con el Señor para estar con Él para siempre. Este es el final. No hay un texto en la Biblia que nos explica que después de esto se quedan los carnales, se quedan los que no creyeron, o se van los gentiles y después quedan solamente los judíos. No, Pablo cuando dice nuevamente, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Él es judío. No precederemos a los que durmieron, nos iremos con el Señor. Él está convencido que Él se va. Y esto es un punto importante. Las personas que hablan que hay un rapto y después del rapto, ¿no? Porque la idea del rapto es que la gente va a desaparecer. Desaparecen de varios lugares y se los llevan y empieza toda la persecución, empieza todas las calamidades que habla Apocalipsis. El libro Apocalipsis no explica eso. No habla de esa secuencia, no se menciona. Claro que nos vamos a ir, seremos arrebatados, seremos tomados. Esta palabra harpax, arrebatado,
Se usa, por ejemplo, en Juan 6:15, pretendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse, ese harpa, ahí está el amarillo, para venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Sol. ¿Ves? Ahí se usa la palabra también, como mencionado hace un momento, arrebatados. En griego arrebatados es harpas. Entonces se usa en Juan, pretendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse, para arrebatar. Y hacerle rey volvió a retirarse al monte Sol. Hechos 23:10 también usa esta palabra y dice así: y habiendo gran discusión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. No es un rapto, es, vamos, tráelo, ¿verdad? Mateo 31:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Lo quita, se lo lleva. Juan 10:12. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas, se las lleva y las dispara. Esto simplemente para que vean que esta palabra se usó en el Nuevo Testamento. Que viene el Señor y nos lleva, nos toma. Lo que la Biblia nos enseña. Y eso no lo cuestionamos. Amén. La palabra arrebatamiento está, la que no está en la Biblia es rapto. La palabra rapto no aparece en la Escritura. La palabra arrebatamiento sí, y lo usa Pablo para decir que viene por su iglesia y se la lleva. Y ahí es el fin. Y en ningún momento dice que después de eso vendrá la persecución. Ahora, permítanme hacerle un análisis a esta palabra de Apocalipsis 3:10. En Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En griego, ese yo también te guardaré de la hora de la prueba, dice así en griego: Kagó, se, tereso, ek, tes, jorás, tú, peirasmo. No importa si no comprendes, mira acá la página que estamos poniendo. Kagó es una interjección de caí y ego, mi ego. Caí es también, es una conjunción que significa también, y ego significa yo. Yo también. Se significa te, yo también te, tereso, un verbo, futuro, yo también te guardaré. Y ek es una preposición. Esta preposición ha generado en algunas personas una explicación incorrecta, porque tratan de decir que lo que dice acá, yo también te guardaré de. Esa preposición ek también puede ser traducida como sacar, extraer, para decir yo también te guardaré sacándote de la hora de la prueba. Y eso no es lo que significa esta secuencia. No es lo que dice el griego. No es como ellos lo analizan, no es como ellos lo ponen. Si bien es cierto, la preposición ek significa sacar, extraer algo de adentro hacia afuera, en las oraciones es usada muchas veces simplemente como esta, para designar pertenencia. Yo también te guardaré de la hora, de la prueba. Nota lo siguiente para que puedas entenderlo mejor. Juan 17:15. Es lo mismo, en la misma construcción, en la misma forma en griego. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Huk, hina, ares, autus, ek, tu, cosmo. La primera declaración. No pido para que a ellos los saques del mundo. Aquí ek es usado como sacar. Pero, ¿por qué es usado acá así?
Y mira abajo el otro versículo. O sea, el mismo versículo se usa la palabra ek dos veces. Y abajo dice, no para que los guardes del mal. El mismo versículo nos enseña que esta secuencia es incorrecta. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No está diciendo que los guardes sacándolos del mal. No ruego que los quites del mundo. Cuando la preposición tiene el énfasis, se traduce de esa manera. No te pido para que a ellos los saques del mundo. Pero abajo usa nuevamente y dice, sino para que los guardes del mal. No para que los guardes sacándolos del mal, sino para que cuando pase el mal, tú los protejas. Entonces, nuevamente lo repito, para que cobre la idea en cada uno de ustedes. Acá dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Acá no dice, ni tampoco se traduce en ninguna traducción, por favor, en ninguna traducción. Y ya sea Nueva Versión Internacional, ya sea Jerusalén, ya sea Reina Valera, ya sea Dios habla, en ninguna traducción es traducido como extraer, sino simplemente como un complemento de pertenencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. En ningún momento acá se está diciendo yo te cuidaré o te guardaré sacándote de la prueba. No dice eso, como algunos pretenden. Y lamentablemente hay personas que desconocen la gramática, simplemente conocen el significado de las palabras y lo usan de manera, y lo digo con todo respeto, irresponsable, porque no conocen cómo se arma una oración, cómo se usan las preposiciones, cómo se arma en todo este sentido. Si bien es cierto, he dicho, solo si puede significar extraer, pero cuando funciona como preposición aquí, es diferente. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa es la idea real. Es decir, la prueba pasa y te voy a cuidar. La palabra tereso, guardar, significa cuidar y proteger. Yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger cuando venga el periasmón, la prueba, o tentación, que sería otra, la correcta traducción de periasmos. Yo te voy a guardar de esa hora. Cuando venga ese problema, yo te voy a cuidar. No te sacaré, pero te protegeré ahí. Es la idea. Quienes han intentado traducir diciendo que ex significa extraer es para justificar la idea precisamente del rapto. Acá está el rapto. Pero como veremos más adelante, precisamente cuando esta es la iglesia de Filadelfia, esta es la promesa que se le da a la iglesia de Filadelfia. Y como veremos más adelante, no es. Por eso pongo Juan 17, 15, no ruego que lo quites, no, que los extraigas del mundo, no te pido, sino que los guardes. También nuevamente usa pero acá guardar es simplemente una preposición de pertenencia. Simplemente que los protejas del mal. No los saques, pero cuando venga el mal, protégelos. Entonces, la misma palabra. Para que lo vean, aquí también donde he puesto verdecito aparece ek. El mismo capítulo 3 de Apocalipsis que estamos viendo, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Ves? Significa pertenencia. No se usa para extraer, aunque en griego parece ahí. Y el versículo 9, un versículo anterior al que hemos visto, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Yo entrego de la sinagoga de Satanás, pertenencia. La sinagoga de Satanás. No dice nada de extraer. Y el versículo siguiente, el 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora. En ningún momento se insinúa y ninguna versión lo traduce como que ahí significa, perdón, que Dios los va a extraer de esa hora. Te cuidaré, perdón, sacándote de ese momento de prueba para el mundo. La palabra de Dios me enseña eso, no insinúa eso. Entonces nosotros, por favor, debemos también, con mucha responsabilidad, interpretarlo correctamente. Bien,
Perdón. Ahora llegamos, sí, a lo que es las oraciones del pueblo de Dios. En Apocalipsis 5:8 se nos dice algo muy importante que necesitamos, por favor, enfoquen esto. Tomen atención a esto, por favor, porque es muy importante. Apocalipsis 5:8 dice lo siguiente: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, esos 4 seres vivientes son ángeles que están, Dios está en el trono y le rodean 4 seres vivientes. Y alrededor de esos 4 seres vivientes hay 24 ancianos. 12 simbolizando a las 12 tribus de Israel y 12 simbolizando a los apóstoles. ¿De acuerdo? Entonces, el Padre está en el medio del trono, 4 seres vivientes y 24 ancianos. Dice, cuando hubo tomado el libro, ese libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. Y acá es donde nos interesa. Ellos tenían arpas y tenían copas de oro, copas de oro, a calidad de oro, que estaban llenas de algo. ¿De qué estaban llenas? De incienso. En aquellos días, a los reyes tenían súbditos, quienes tenían depósitos donde ponían incienso. Y ese incienso lo echaban al fuego y de esa manera, al quemarse el incienso, generaba un olor agradable. Ese lugar donde el rey estaba olía de una manera muy buena, muy linda, muy rica, muy agradable. Entonces acá dice que tenían arpas y tenían copas de oro llenas de incienso. Pero ese incienso es un símbolo. Apocalipsis es un libro simbólico, por favor. Cada cosa significa algo. Ese incienso, ¿qué cosa es? Las oraciones de los santos. Qué lindo, ¿no? Justamente nosotros tenemos un tiempo de oración cada día en Amistad Cristiana y hay un buen grupo de gente que se nos aúna cada día y este tiempo es hermoso. Fíjese esto. Las oraciones son el olor fragante en la presencia de Dios. Tu oración le agrada. Cada vez que sus hijos se ponen a orar delante de Dios, esa oración es un incienso. Ese es el aroma más agradable en la presencia de Dios. Es un símbolo del tiempo de oración, del tiempo de intercesión que hacemos. Ahora, hemos explicado esto para entender lo siguiente. Séptimo sello, capítulo 8, versículo 1. Esto es lo que nos tocaba el día de hoy. Y ahora sí empezamos la secuencia. Lo anterior ha sido como una introducción de algunos temas para entender lo siguiente. Cuando abrió el séptimo sello, la semana pasada vimos que abrió 6 sellos, faltaba el último sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Todo se guarda silencio. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro. ¿Qué tiene el incensario? Oraciones. Muy bien. Ahora, él tenía ese ángel un incensario de oro, ¿no? Lleno de oraciones, pero se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos. Más oraciones. Se llenó. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, ¿no? Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaban delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. O sea, derrama sobre el altar el incienso y derrama más oraciones y ese olor seguía, ¿no? Hasta ahí está claro. La importancia del tiempo de oración e intercesión que hacemos como pueblo de Dios. Pero vamos a entender un detalle en esto. Cuando Juan escribe esto, la iglesia estaba siendo masacrada, perseguida. Los estaban quemando, los estaban crucificando. Los leones en el circo romano se los comían vivos. Los cristianos estaban huyendo a muchos lugares.
Y obviamente el cristiano donde estaba, oraba y clamaba a Dios. En medio de esa persecución, en medio de ese tiempo difícil, los cristianos oraban y pedían, guárdanos, cuídanos, defiéndanos. Hay gente que busca nuestra mal. Hay personas que mataron a nuestros hijos. Hay personas que quemaron a nuestros padres. Ellos oraban, clamaban a Dios en ese momento. Y lo que Apocalipsis trataba de decirle a esas personas, esa oración está llegando a Dios como un olor fragante. Es algo agradable en la presencia de Dios. Lo que tú estás haciendo en ese momento está llenando el corazón de Dios de gozo. Entonces, los ángeles tenían muchas oraciones, porque la persecución, y como será la persecución en el último tiempo, ¿ok? Como será, como volverá a ser, y como según la Escritura, como nunca antes fue. Terrible, terrible, terrible. Y acá los ángeles tienen oraciones de esas personas que están pidiendo a Dios misericordia, que están pidiendo protección. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ahora noten el versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó. ¿Dónde? A la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Este detalle es muy importante. Esto es algo que necesitamos tomar muy, pero muy en cuenta. Estas palabras son muy importantes y valiosas. El ángel toma el incensario, lo llena de fuego del altar y lo arroja a la tierra. La oración de los santos y lo que va a pasar en la tierra están relacionados. Eso es oración de los santos. Se llena con fuego y el fuego siempre es símbolo de juicio. Si hay fuego, hay juicio. Fuego purificador. Esas oraciones son enviadas a la tierra. O sea, la respuesta a las oraciones está viniendo con fuego. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Cuando la iglesia oraba, orará en el futuro, esto es lo que va a pasar. Las 7 trompetas y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Primero, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. ¿Notas eso? Los santos orando, el incensario con las oraciones, se llenó con un fuego del altar y ha sido tirado con la tierra. Lo primero que sucede, hubo granizo, fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Todo esto es un símbolo. Todo esto es un símbolo para hablar del juicio terrible que llega. ¿Qué cosa es lo que afecta? La vegetación. Los campos, la comida, la alimentación, los vegetales. Es afectado. ¿Quién está orando? La iglesia. Vamos a comprender mucho mejor eso después. Pero hay una relación entre la iglesia orando y los juicios que hay en el mundo. Así que, por favor, tómenlo con calma. La iglesia orando y los juicios cayendo sobre el mundo. Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Nuevamente, la iglesia orando y ahora la fauna marina muere. Los embarcaciones, submarinos, barcos que han sido destruidos. Cayó algo como parecido a una montaña ardiendo y destruyó todo. Como vuelvo a repetir, esto es un símbolo. Esto es un símbolo.
Existen varios continentes y mares alrededor del mundo, océanos alrededor del mundo. Si esto es global, pues obviamente hay algo que va a suceder ahí. ¿Cómo? No podemos especular. Si usted desea, lo puede hacer. Pero simplemente queremos situarnos en algo. Algo sucede que destruye la vegetación y algo sucede que destruye toda la vida marina. Y eso a consecuencia de qué? De las oraciones de los santos. Qué tremendo, ¿no? La oración de los santos está produciendo que Dios emita un juicio. La iglesia perseguida y el juicio de Dios contra el mundo. Sigamos. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Simplemente para que veamos que es un símbolo, cayó del cielo una gran estrella, y ardiendo como una antorcha, cayó sobre la tercera parte de los ríos. El mundo tenemos un planeta redondo, o casi redondo. Cayó una estrella que afecta la tercera parte de los ríos. Hay muchos ríos en el mundo, el Nilo es uno de los grandes, el Amazonas es otro río grande, pero no hay manera de que estos dos ríos grandes, una estrella pues caiga e impacte en ambos lados. Tendría que de alguna manera ser algo inmenso que cayera. Es un símbolo. Es un símbolo que habla del juicio de Dios. Por eso, Apocalipsis no es literal. Si usted quiere que las cosas sean así literales, pues va a cometer muchos errores. Es simbólico. Lo que nos quiere acá explicar es que hay algo que va a dañar el agua potable, ¿no? Miren, y el nombre de la estrella que había caído es ajenjo. Ajenjo es veneno. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. ¿Nota? Hay cosas que suceden. Una daña la vegetación, otra va a dañar el mar y la fauna marina, y esto, el agua potable. El agua potable, que se va a envenenar, se va a contaminar, se va a dañar totalmente. Va a producir muerte. ¿Quién está orando por eso? La iglesia. Hay que recordarlo, por favor, no lo olvide. Esas son las oraciones de los santos, que son el incienso agradable y que ahora lo han derramado sobre la tierra. O sea, todo el fuego y todo va a la tierra y estamos viendo esto. Cuarto. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Obviamente, hay millones de estrellas en el universo. Si la tercera parte del sol se daña, se oscurece, se enfría, se apaga, pues eso sería un cataclismo. Cualquier persona que conoce entendería que eso traería un tremendo, no solamente oscuridad, sino cambiaría el clima, todo variaría tremendamente. Es un símbolo. Se dañó la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz. En la tercera parte del día y asimismo de la noche. En aquellos días, obviamente no existía luz eléctrica, no existía energía, se alumbraban por el sol, se alumbraban por las estrellas, por la luna, por el resplandor del sol sobre las estrellas y el fuego en la noche. Gracias al fuego podían tener cierta visibilidad. Cuando nos dicen que el mundo está en tinieblas, está en oscuridad, hay algo interesante que nos está mencionando para que no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Entendiendo que obviamente mientras acá es de día, en otros lugares es de noche, ¿no? Y viceversa. Lo que se daña es la energía. Este es un símbolo de la energía mundial. Con la energía, pues existen fábricas, existen casas, familias, todo. La energía es uno de los factores vitales para la supervivencia del hombre. Y es dañado. Y miré y oí un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz, ay,
ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. En la cultura hebrea, en la cultura judía, en la cultura del Medio Oriente, el ay es una expresión de dolor, de terror. Cuando va a venir una tragedia, uno dice, ¡ay! Es un grito que en nuestro idioma no es comprendido. Nosotros tenemos palabras que generan sentimientos, ¿no? Porque es nuestro idioma, nuestra cultura. Pero esta palabra no genera un sentimiento en nosotros porque no la usamos. No es una palabra que usamos de común, digamos, en la vida diaria que tenemos. No, pero para ellos sí. Entonces, cuando se dice que hay tres hay, wow, es como un grito de terror. Decir, no, no sabes lo que viene, ay, 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 ay. O sea, es una expresión que ellos tenían. O sea, ay, 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 por lo que viene. Wow, eso va a ser terrible. Tres trompetas, tres ayes, es lo que falta. Primer ay, nuevamente, la iglesia está orando, ¿ok? Los creyentes están orando, es el incienso, fuego del altar y tirado contra la tierra. Se ha dañado la vegetación, la fauna marina, el agua potable, la energía. Y ahora acá se menciona algo bastante tremendo. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Nuevamente este es un símbolo, pero aquí la palabra clave es pozo del abismo. Cuando Jesús se encuentra con el endemoniado Gadareno y le pregunta cuál es tu nombre, él dice Legión, porque somos muchos. Había cientos de demonios dentro de esa persona. Pero esos demonios le rogaban algo a Jesús, le suplicaban, por favor, no nos envíes al abismo, permítenos entrar a esos santos. ¿Qué era el abismo? Es el lugar donde moran los demonios. Es un lugar terrible, que ni los mismos demonios querían ir. Es tan terrible que le rogaron a Jesús, no nos mandes ahí, por favor, no queremos ir ahí. Para que un demonio no quiera ir ahí, es porque es horrible. Y esta estrella que cae del cielo a la tierra se le da la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo. Obviamente sabemos qué hay adentro. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire como el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. La langosta siempre simboliza las plagas y en la antigüedad eran plagas demoníacas. Y tienen, dice, poder como los escorpiones de la tierra para hacer daño. Y se les mandó, y esto es clave, 4, se les mandó, se les dio una orden, que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Obviamente ya fue arrasado la tercera parte, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y esto es clave. Según la Escritura, los creyentes hemos sido sellados por medio del Espíritu Santo. El sello era una marca de pertenencia. Se sellaban los animales, se sellaban los esclavos, porque de esa manera era una señal de pertenencia. Ahí está mi nombre, ese es mi símbolo, me pertenece. Dios nos ha sellado y su sello es su mismo espíritu que mora en nosotros. Por consecuencia, quien no es cristiano no tiene el sello de la bestia. Como dice Jesucristo a los judíos, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Tú le perteneces a Satanás, no eres parte de mi pueblo. Ellos ya tienen el 666.
es un símbolo, como lo vamos a ver cuando lleguemos al tema. No está hablando acá de marcas, nada. Es la presencia de Dios. Se les manda que no toquen a los que tienen el sello de Dios en sus frentes. Cuando los 144,000 fueron sellados, esos 144,000 que se menciona ahí simboliza a la iglesia, porque se está hablando de 12 tribus y de esas 12 tribus solamente en este momento de la historia existen 3, el resto desapareció y se mencionan ahí, inclusive en Apocalipsis, tribus que no lo son. Es una manera de decir la iglesia de Dios, es el pueblo de Dios. Usted tiene el sello si es cristiano, yo lo tengo por ser cristiano. Y se les manda a estas langostas o a estos seres que no dañen a los hijos de Dios. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen. 5 meses. Y su tormento era como el tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ustedes recuerdan cuando Jesús llega a un lugar después de haberse transfigurado, en la transfiguración, él baja con sus 3 apóstoles que le habían acompañado, Pedro, Jacobo, Juan, baja con ellos y ve que sus discípulos, los otros que se habían quedado, estaban discutiendo con la gente. Y cuando él llega, pregunta qué pasa. Y un hombre le dice, bueno, traje a tus discípulos, mi hijo, que está endemoniado, y no pudieron liberarlo. Y Jesús le pregunta, ¿qué le pasa a tu hijo? Pues el demonio le hace convulsionar y a veces lo tira contra el fuego y a veces contra el agua para matarlo. Lo mismo que sucede aquí. Una crisis satánica en todo el mundo. Una posesión satánica a niveles mundiales. ¿Por qué? Porque fue abierto el pozo del abismo y ya salió todo. Salió todo lo que estaba allí. Entonces, eso es realmente tremendo cuando nos ponemos nosotros a comprender. Gracias, hermana, por acompañarme. Que Dios la bendiga. ¿Me escucha? ¿Me Sí, escucha? así se le escucha. Ok. Estoy acá explicando el primer ay. ¿Ok? Entonces, que acá la iglesia está orando, para que usted se ubique, la iglesia está orando, el pueblo de Dios está orando, y la oración de la iglesia empieza a traer juicios a la tierra. ¿Ok? Daña la vegetación, va a dañar la vida del mar, va a destruir, va a dañar la energía y el agua potable. Y la iglesia ora, y acá dice el quinto ángel, tocó la trompeta, vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. El pozo del abismo es donde están todos los demonios, ¿no? Entonces, este es un símbolo. Lo que explica Apocalipsis es un símbolo, ¿no? Entonces, eh, se abre el abismo y se abrió el pozo del abismo y subió humo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas por la tierra. La langosta simboliza los demonios y las plagas. Y se les y dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen en la hierba de la tierra ni a cosa alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello en sus frentes. Usted y yo, por ser cristianos, tenemos el sello. ¿Cuál es el sello de Dios? Su Espíritu Santo. La Biblia dice eso en Efesios. Usted ha sido sellada por el Espíritu Santo. El sello es una marca de pertenencia. Cuando yo era niño, mi mamá me mandaba a la escuela y en mi lonchera ponía mi nombre o la marca, una marca para que supiera que era mío, ¿no? Entonces, justamente el sello significa marca de pertenencia. Las personas marcan los animales, por ejemplo, las vacas, las marcan con el símbolo del dueño, para que esta vaca me pertenece.
El sello significa pertenencia. Dios nos marcó cuando nos convertimos. Los que no son cristianos ya están marcados con el 666. Como dijo Jesús, ustedes de vuestro padre el diablo sois. ¿Se da cuenta? No es que va a existir una marquita que me van a poner aquí, y eso lo voy a explicar mejor la próxima semana. ¿Ok? Porque es el tema para la próxima semana. Pero es un adelanto. Nosotros ya estamos marcados. Entonces, mientras la gente dice, no, porque en la vacuna hay un chip, eso, no. La gente habla tantas cosas. Y lo cierto es que acá se nos menciona que a los demonios se les ordena que no toquen a usted, a mí, a los cristianos. ¿No? 5. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen. O sea, la gente se dice, no los mates, atormenta los 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera el hombre. Y aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. O sea, es tanto el sufrimiento que las personas buscan la muerte. Ahora, usted recuerda cuando Jesús llega a un lugar y había un niño que estaba siendo poseído por un demonio y el papá dice, el demonio lo toma, lo hace convulsionar, lo tira contra el agua y a veces contra el fuego para matarlo. Ayúdanos. Esta posesión va a ser una posesión a nivel mundial. Los que no son creyentes van a sufrir el tormento. Los que somos cristianos no. Recuerde, la iglesia está orando. Y como la iglesia está orando, están cayendo todos esos juicios sobre la tierra. La iglesia está clamando a Dios y todos esos juicios están clamando sobre la tierra. Cuando terminemos, hermana querida, mire el comienzo porque yo doy la explicación precisamente de por qué la iglesia está orando. Porque somos el incienso. El incienso simboliza las oraciones, como está explicado ahí. ¿Ok? Y ahí va a poder entender cómo es que la oración de los cristianos está produciendo todo esto. Ahora, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Los demonios, ¿no? Van a traer y van a producir todas esas cosas, guerras. En las cabezas tenían coronas como coronas de oro, poder, la política. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, ¿no? La inmoralidad y todos los pecados que van a ver. Sus dientes eran como de leones, la crueldad. Tenían corazas como de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. Y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Segundo ay. El sexto ángel toca la trompeta. Son 7 trompetas, el sexto ángel toca la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Hay 4 ángeles preparados. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Aquí Dios viene, son ángeles que van a matar hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Todo esto es un símbolo. Y los hombres, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni las hechicerías,
ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Cuando hablamos de plagas, estamos hablando como en esta época, una pandemia, una epidemia. Y Dios aquí envía a los ángeles a traer 3 plagas o 3 epidemias muy grandes, ¿no? Plagas de fuego, de humo y azufre. El olor de azufre es como algo podrido, como algo como algo malo, malogrado. Eso es hediondo, es un olor, digamos, que el hombre no lo puede respirar. O sea, Dios de alguna manera trae un juicio contra este mundo. La iglesia está orando y esto está pasando. Por eso Satanás persigue a la iglesia. Porque si él destruye la iglesia, paraliza todo, termina todo. ¿Se da cuenta? Ahora continuamos. Silencio. 10.1. Capítulo Apocalipsis 10.1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive, por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que con él están, y la tierra y las cosas que en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Hay algo que sucede y Dios le dice: no lo escribas. Esto es lo último. Esto es el final. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, terminará, será el fin. Como él anunció a sus siervos los profetas, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis, la historia comienza y termina. Es como que usted ve una película y cuenta sobre el hijo, de principio a final. Después cuenta de la hija. Después usted cuenta de los esposos, de los amigos. Entonces uno junta todos los relatos y ya tiene la historia completa. Ahora estamos viendo la iglesia. Y la iglesia es una iglesia que está orando para que sucedan todas estas cosas. Y ya terminó, ya llegó el final. Ahora, acá empezamos en el tema importante. Usted se acuerda la semana pasada que yo dije que no se olviden cuántos candeleros había delante de Dios. ¿Se acuerda? 7. Muy bien, 7. ¿Cuántos eran fieles? 2. Exacto, ya. Si usted entendió eso, Julia ya entendió todo. 5 eran apóstatas, perdieron el primer amor, doctrina de Balaam, toleraba a Jezabel, estaban muriendo, tenían nombre de que viven, pero están muertos, y eran tibios. 5 apóstatas y 2 fieles, ¿verdad? Esmirna y Filadelfia. Y a esas iglesias fieles, ¿qué se les promete? Persecución, ¿no? Mira que serás echado en la cárcel, vas a sufrir. O sea, son fieles y hay sufrimiento para ellas. Pero hay 2 candeleros que están en pie delante de Dios. Ahora, 11.2 dice lo siguiente: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Cuando el profeta, este ejemplo viene del profeta del Antiguo Testamento, la caña para medir simboliza que uno mide para proteger. ¿De dónde a dónde cuido? ¿De dónde a dónde voy a proteger?
Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios. El templo de Dios, cuando Juan escribe, era el año 95. El templo de Dios en el año 70 ya había sido destruido. Ya no existía templo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Dios le está diciendo, anda y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, obviamente este es un símbolo, no es algo real, porque el templo fue destruido en el año 70. Los judíos han regresado a su tierra, pero no han vuelto a construir el templo, ni lo van a construir tampoco, por las condiciones en las cuales están. Ahora, la Biblia sí nos dice que usted ahora es el templo de Dios, porque dentro de usted está el Espíritu Santo. O ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo y que su Espíritu mora en vosotros. Cuando él dice, mira el templo, lo que está haciendo es, mira lo que hay, protégelo. El pueblo de Dios es este. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa y 42 meses. Siempre la parte de afuera del templo era la parte donde andaban las personas. No importa. Mientras no toques eso tu corazón, no te hagas ningún problema. Que el mundo haga lo que quiera. Que Dios está guardando su santuario, que eres tú, su corazón. ¿De acuerdo? Ahora, y acá esto dice el versículo 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestido de silicio. 3 años y medio, 42 meses o 1262 días. Que esos 2 testigos van a predicar. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Quiénes son los 2 testigos? La iglesia fiel del Señor. El símbolo, esos son los 2 candeleros que están en pie, Esmirna y Filadelfia, que simbolizan a la iglesia fiel. ¿Se da cuenta? Entonces no es que van a venir 2 personas a profetizar, sino que esos 2 testigos, esos 2 profetas, son los 2 candeleros que están en pie delante de Dios. Por eso siempre le dije a ustedes, retengan esto, no olviden porque eso es clave. Ahora, miren lo que dice acá, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Es interesante porque obviamente usted entró hace un momento, pero yo expliqué anteriormente que en el altar de Dios, los ángeles tienen copas llenas de incienso, y ese incienso son las oraciones de los santos. Y los ángeles agarran esas copas, la llenan del fuego del altar y la tiran contra la tierra. O sea, la oración del pueblo de Dios se convierte en respuesta de juicio contra el mundo. ¿No? Por eso Apocalipsis es interesante, porque en Apocalipsis se ve a Dios sentado y el incienso es lo que huele agradable ante su presencia, pero ese incienso son las oraciones. Cada día que estamos orando es incienso delante de Dios. Pero en esta época que hay persecución, ellos están clamando, Dios nos están matando, el anticristo ha venido, el mundo se está perdiendo. Entonces la iglesia empieza a orar. Dios toma esa oración y la tira contra la tierra. Y es por eso que vienen los juicios, las trompetas. La vegetación se destruye, la vida en el mar se muere, el agua potable se contamina, la energía se viene abajo, una posesión satánica a grande escala y los ángeles que matan personas. Todo eso llega al final. Y ahora estamos notando que estos 2 testigos que son Esmirna y Filadelfia, dicen, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Es un símbolo de la oración. Vamos a ser perseguidos, pero vamos a empezar a orar y todo eso va a caer sobre la tierra. Y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos testigos o este pueblo de Dios tiene poder para cerrar el cielo a fin de que no llueve en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Se da cuenta?
Usted recuerda que cuando nosotros leímos los evangelios, se hablaba de toda la guerra, rumores de guerra, plagas y todo eso, pero Lucas dice, antes de todo esto, debe la iglesia ser perseguida. Por eso nosotros sabemos que no viene el fin, porque la iglesia no está siendo perseguida. Cuando la iglesia empieza a ser perseguida por el anticristo, la iglesia se pondrá en pie, empezará a orar y vendrán todos esos juicios. Los juicios del Apocalipsis vienen porque usted, si está vivo en ese momento, usted va a orar para que eso suceda. Todos esos juicios vienen porque nos vamos a levantar, como estamos orando ahora, todos los días. Que nos reunimos, Padre, sana, protege todos los días. Pero vendrá un tiempo cuando aparezca el anticristo, persiga matar a la gente, que nos levantaremos y empezaremos a clamar a Dios, Señor, trae juicio sobre la tierra. Mire, año 95 se escribe Apocalipsis. La iglesia estaba siendo perseguida. ¿Ok? 70 años después viene el emperador Marco Aurelio. Y en esa época era la época de oro del imperio, pero estaban matando cristianos. Y obviamente los cristianos estaban orando. Y vino una plaga que mató al emperador. El hijo que toma el reino era un hijo que se llamó Cómodo, que era necio. Y a partir de ese momento el imperio se viene abajo. La iglesia ha estado presente en las persecuciones y cuando el pueblo de Dios se ha levantado a orar, todo ha cambiado. Hermana, hace una semana el huracán Laura se decía que se estaba convirtiendo en categoría 5, que iba a ser peor que Katrina. Wow. Hace una semana se anunciaba que era lo... Pero el día que iba a tocar tierra, descendió y cambió todo. Este mal que estamos viviendo el día de hoy, el coronavirus, cuando comenzó era como un grado 5, pero hoy ha ido perdiendo su fuerza. Porque hay un Dios que empezó a responder a la iglesia las oraciones de su pueblo. El incienso ha llegado a su presencia y Dios ha empezado a responder con bendición. Amén. Eso es lo que sucede cuando el pueblo de Dios ora. Cuando le empezamos a creer, Dios toma el fuego y manda respuesta. Pero en esta época será diferente. Seremos perseguidos, pero nos levantaremos en oración para que Dios cumpla su palabra. 7. Cuando hayan acabado su testimonio, porque el Evangelio tiene que ser anunciado a todo el mundo, dijo Jesucristo, ¿no? Jesucristo dijo, cuando sea anunciado a todo el mundo, vendrá el fin. Porque en persecución vamos a predicar la palabra. Nos van a perseguir, pero vamos a estar orando y ¡prum! La vegetación se va a destruir. Vamos a estar orando y ¡prum! El mar, los barcos, todo se va a destruir. Vamos a estar orando, el agua potable se va a envenenar. El pueblo de Dios orando. Y eso es crisis. Y el apocalipsis y el anticristo enloquecido. Y se van a posesionar de los demonios toda esa gente, van a estar así deseando morir y los ángeles matarán personas. El anticristo va a estar así furioso porque el pueblo de Dios se levantó a orar y a predicar. Vamos a orar y a predicar. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra con ellos y los vencerá y los matará. Nos va a matar, nos va a perseguir. Por eso Apocalipsis los muertos dicen a Dios, ¿hasta cuándo no venga nuestra sangre? Espérense, que falta que vengan algunos. Ese es el precio de nuestra labor. Nuestra vida es eterna, hermana. No es para este mundo. Y lo daremos todo en ese momento. Ahora, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Jesús no fue crucificado en Egipto, pero estas palabras son simbólicas, porque Apocalipsis es simbólico. Sodoma es lo peor del mundo y Egipto simboliza precisamente la corrupción, el poder corrupto, la maldad, la crueldad. Este mundo inmoral, este mundo malvado, ahí estaremos muertos.
donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Eso es una tremenda alegría para ellos porque murieron todos ellos, ¿no? Y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Los vamos a atormentar porque vamos a orar. Ya los matamos, ya terminó esto. Pero después de 3 días y medio, esto es simbólico, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vieron. Y es lo que dice Pablo al comienzo que yo estuve explicando de la lección. Nosotros que ya hemos quedado, ¿no? Primero, los muertos en Cristo resucitarán en nueva naturaleza. Y los que hemos quedado seremos transformados. Y el Señor nos llevará para estar con Él para siempre. Al final. Al final. Esto es justamente lo que al comienzo de la lección expliqué el día de hoy. Que primero los que murieron en Cristo serán resucitados. Y los que quedaron con vida serán transformados. Y el Señor viene y se los lleva a todos. Y ahí viene el fin. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Nos iremos. Y ahí viene el fin de todo. En aquella hora hubo un gran terremoto, la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó y aquí viene el tercer ay y viene pronto. Es interesante. ¿Notó? Viene el final. La Biblia no enseña que nos vamos a ir y viene después el juicio y todo este problema. Mira, hermana, si hubiera rapto, hubiera arrebatamiento, como algunos lo dicen, ¿cuál es el problema? Usted es creyente, se va a ir de todas maneras. Sí. ¿Qué nos preocupa saber tanto? ¿Qué nos preocupa saber lo que va a pasar si no vamos a estar? ¿Cuál es el lío de enterarnos qué va a suceder si ya vamos a estar arriba con el Señor? Si hubiera rapto, la Biblia no lo dice. Debemos estar preparados porque vamos a pasar por esto. Y si no pasamos esto, pasarán nuestros hijos o los nietos. Por eso cada día oro para que Dios prospere a la gente, la bendiga, para que tengan una larga vida de bendición, para que se predique el Evangelio y porque vendrán días difíciles. Hoy por hoy tenemos que aprovechar. Hay libertad. Pero estos días van a ser tremendos. Van a ser realmente difíciles. El templo de Dios en el cielo. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, no por 1000 años. Reinará por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahora mire, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Hace un momento vimos, mira el templo de Dios en la tierra, que somos nosotros, para cuidarlos. Pero ahora ese templo, ¿dónde está? En el cielo. Nos fuimos con el Señor. ¿Okay? Y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpago, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esta es la parte preciosa. Apocalipsis siempre empieza y termina con la iglesia en el cielo. La próxima semana lea capítulo 12, 13 y 14. La próxima semana sí nos toca el anticristo. Ya ahora hemos visto la iglesia. La próxima semana el anticristo. Después veremos al mundo cómo es. Y después veremos a Dios mismo. ¿Qué hace en ese momento? Es precioso porque tomamos todo y vemos y entendemos Apocalipsis. Es un libro de bendición. Pero para mí la lección más hermosa en este libro es que nuestras oraciones llegan al corazón de Dios.
Hoy, gracias a miles, millones de personas que están orando, Dios está trayendo bendición a un mundo que está sufriendo. Está sanando, está curando, está bendiciendo. Pero en estos días, que habrá persecución, será muy diferente. Viviremos una situación totalmente distinta y en nuestra oración traerán todos estos juicios. Y es por eso que el anticristo nos va a perseguir. ¿Ok? Ujú. ¿Tiene alguna pregunta, hermana? Bueno, ay Dios santo. Este, eso todavía, como a veces dicen de que ya está pronto, que la venida del juicio, solamente son No, deducciones que sacan, ¿no? Porque en todavía no. realidad, viendo conforme usted está dando las clases, falta mucho, mucho falta todavía para eso. La iglesia tiene que empezar a... la iglesia tiene que ser perseguida. Es la primera señal. Cuando la iglesia Mm, empieza a ser perseguida y la iglesia empieza a orar y bendito de sus juicios, ya llegó el momento. Dios mandando juicios sobre el mundo porque hay una iglesia perseguida. Y esa iglesia perseguida va a tener poder de Dios y va a predicar la palabra en todo lugar. mm, Por eso sabemos, pero en este momento, no. No estamos en ese tiempo, no estamos en ese momento. Entonces, a Dios gracias, vivimos en otra situación, en otro momento. Bendecimos a Dios por eso y y simplemente prepararnos, hermanas, prepararnos para esos tiempos, prepararnos para esos momentos van a ser bastante difíciles. A Dios gracias, por eso la Biblia dice, ora para que seas tenido en gracia de no estar en ese momento, ¿no? Porque voy a ser realmente, yo sí le pido a Dios sí. todos los días, Dios mío, por favor, de estar ahí. A todas las personas que se han conectado, quiero decirles que volví a grabar la lección porque anteriormente con el grupo que estuve, no grabé. Entonces yo estaba bastante triste porque como pasó la semana pasada, no había podido grabar la lección y recién lo he hecho ahora. Y aquí la hermana Julia Yayeri, que tiene muy amable, me ha acompañado para no estar solo. Entonces he podido completar esto. Hermana, ve al comienzo los primeros 15 o 20 minutos para que complete la idea y entienda realmente la secuencia. Vamos a orar. ¿Ok? Sí, ya hermano. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por guiarnos y Señor, vendrán días difíciles. Prepáranos y que podamos preparar a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a nuestra iglesia para tiempos difíciles, Señor. Que tengamos el carácter para seguir adelante. Que seamos Esmirna y Filadelfia, no Éfeso, no Tiatira, no Sardis, no la Odisea, Señor. Que seamos Sí, pueblo sí. tuyo, que seamos esos dos testigos. Padre, que nuestras vidas te agraden en todo tiempo. Gracias, porque estas oraciones son olor fragante. Señor, a ti sea la gloria por siempre en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermana.